formación profesional, yo creo que desde muy chica también tenía ese espíritu de abrazar a las comunicaciones. Por la misma forma como mis padres también se comunicaban, porque ellos son migrantes de provincias hacia la ciudad del Cusco. Mi madre es chumbivilcana, mi padre parureño. Entonces ellos se comunicaban a través de la radio. Su conexión con sus comunidades, con sus tierras de origen era la radio. Entonces, cuando me da la oportunidad la vida de ingresar a la universidad, ni bien ingreso, al semestre de ya empezar las labores, se me invita a participar en un proyecto radial, un docente me invita, y fíjate que desde ahí hasta hoy sigo haciendo radio. Hemos desarrollado contenidos radiales eh, en diferentes medios de comunicación y en el año 2000 empezamos a sacar un proyecto personal, Rimaininchis Nuestras Voces, que es un programa radial en quechua y español. El primer espíritu era hablar sobre la constitución política del Perú y luego sobre los derechos humanos y los derechos culturales, más que todo la identidad cultural. Me quedé en la radio porque yo no estudié netamente comunicación ni periodismo. Yo soy titulada en enfermería técnica, pero no sé, me terminé haciendo comunicación en la radio. Entonces llevo ya formando parte de la radio, como les decía, más o menos ese tiempo, 16 años, no exactamente recuerdo. Y desde ese tiempo he hecho varios, como te digo, empecé haciendo ese programa en el 2007, he hecho programas de música y ahora actualmente me desempeño en el área de prensa, ¿no? En el área de prensa. Hasta el año pasado he estado conduciendo y dirigiendo el programa de noticias, que es la línea editorial en este caso de la radio, ¿no? Entonces, la mayoría de los que formamos parte de Ucamar ahora somos del pueblo indígena Cucama, ¿no? Entonces, yo soy Cucama, mis orígenes son Cucama. Y entonces esta radio lo conducimos, si bien tenemos toda la libertad, eso es bueno, pese a ser una radio de la iglesia, es una radio que nos ha dado la oportunidad a muchos aquí pues de hacernos un camino, ¿no? En la comunicación. Entonces no ha sido nada fácil para nosotros, sobre todo las mujeres, ¿no? Entonces a sus inicios, su cámara era una radio que estaba conformada mayoritariamente por mujeres, porque cuando el director era el padre Miguel Ángel, que ahora es el obispo del vicariato de Iquitos, pues apostó por mujeres, ¿no? Por mujeres que nunca habían hecho comunicación, mujeres que nunca habían estudiado comunicación, no se habían ido a una universidad, no habían tenido una capacitación en relación a esto y nos aventuramos, ¿no? En este mundo. Yo tengo dos ámbitos de trabajo, uno como periodista y otro como gerente social, además de activista en la defensa de los derechos de las mujeres y de las poblaciones afrodescendientes particularmente, ¿no? En el caso de mi trabajo como periodista, estoy en la producción y en la conducción de la sección de periodismo de soluciones en Nativa Televisión junto a Carlos Cornejo. Es un espacio donde se plantean propuestas de cambio para problemas estructurales. Estas propuestas pueden venir desde el Estado o desde la sociedad civil. Entonces, en este espacio yo enfatizo en la situación de las poblaciones y colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad o que tienen barreras en el ejercicio de sus derechos. Entonces, allí, desde una perspectiva de gerencia social, coloco a las mujeres en el centro, especialmente aquellas que sus vidas se ven atravesadas por las múltiples vulneraciones en realidad, por cuestiones de identidad étnico-racial, por género, por orientación sexual e incluso por situación de discapacidad. Entonces, desde el periodismo hago eso, además soy productora y conductora del programa Afroraíces en Radio Nacional, la Radio Pública del Perú, que es un espacio donde las mujeres afrodescendientes y afroperuanas
son reconocidas de manera permanente, ¿no? Con la finalidad de poder primero reconocer su existencia, aunque parezca obvio, esto no necesariamente se da en nuestro país, y además señalar cómo las mujeres podemos ser atravesadas por múltiples discriminaciones, pero a su vez también podemos dar claras muestras de resistencia, de resiliencia y de aporte a la construcción de una mejor sociedad. Mi paso en esto también es que hay muchas mujeres que a partir del posicionamiento que he dado, no solo en la voz, sino en la forma de mostrarme, de presentarme, porque yo soy de las mujeres que llevan trenzas, montera, liglias, polleras, en botines con mis hualcas o con mis liglias o mis bolsas colgadas. Entonces, muchas personas han visto este proceso de el autorreconocimiento de quién eres, de dónde vienes, y aquí estamos. Yachaykuña, Pincaiku, Maimanta Jamuiku y Matarhuayku. Ya sabemos quiénes somos, de dónde venimos y qué debemos hacer. Tenemos ya entrando a los 24 años, Rimaininchis, nuestras voces. Y fíjate que cuando empezamos a producir este proyecto radial, era difícil, digamos, en el año 2000, hacerle entender a la gente que una egresada de la San Antonio Abad del Cusco, una académica, estaba haciendo un programa en quechua para los quechuas. Había comentarios como una anécdota, ¿no? ¿Qué hacía yo hablando en quechua para los indios, habiéndome quemado años las pestañas en la universidad? Para eso no se estudiaba. Más o menos ese era el pensamiento y el cliché. Sin embargo, fíjate que al pasar de los tiempos, esto ha servido para que muchos jóvenes, muchos colegas, inclusive de mi generación, tengan que voltear la mirada y decir, miren, el quechua está dando resultados porque medianamente ya se visibilizaba el proyecto Rimaininchis, nuestras voces, era preferido dentro de la audiencia, participaba en eventos de capacitación, y no solo eso, sino también de yo capacitar y recibir también conocimiento, de dar y recibir, es lo más importante. Y fíjate que al pasar de los tiempos ya hay programas radiales en quechua. Habremos sumado muchos, no seré la única, por lo menos en el Cusco. Ya soy el primer programa radial en quechua y español producido por una comunicadora social egresada de la Facultad de Comunicación Social e Idiomas. Ha habido muchos programas radiales de locutores, de entusiastas, de otras profesiones, pero que les ha gustado la radio. Sin embargo, el aporte de Rimaininchis, nuestras voces en este proceso, Camila, es básicamente el que otras personas hayan tomado como referencia y hayan iniciado. Entre las limitaciones que hasta ahora creo que se viene jalando es el tema económico. En esos tiempos, te hablo del 2000, nadie daba pues nada por un programa en quechua. Era para los quechuas y no son consumidores. La publicidad no estaba orientada a ese lado. Y valgan verdades, mi compañero de vida, mi esposo, juntos hemos, digamos, sumado el dinerito, ¿no? José Huamanturpo, que es un cineasta andino. Él creo que ha jugado un rol importante también para fortalecer esto, el entendimiento desde, por ejemplo, una cosa así, ¿no? Mi esposo es cineasta, yo también le sigo el camino a él, pero cuando hay actividades, o le llaman a él o me llaman a mí. O ya asumen que él es el esposo y Alejandrina, por añadidura, tiene que saber lo que él tiene que dar o tiene que participar. O sea, se confunde muchas veces el que seamos de la misma profesión y que ya debemos saber todos los dos. No es así. Cada uno creo que es profesional y creo que desde el sector público,
desde el sector privado, desde nuestros pensamientos, cada uno tiene su propio nombre y su propio camino, aunque seamos yanantin, o sea, pareja, esposos. Claro, como te digo, cada mujer tendrá sus propias experiencias, pero quiero enfatizar en este proceso, Camila, de que estamos ávidas para producir. Denos la confianza y las oportunidades y acompáñennos a hacer. De pronto también ya tienes las herramientas y no eres la mujer orquesta, ¿ya? Las mujeres no somos mujeres orquestas, somos mujeres que necesitamos de ese abrazo, de esa afirmación. Fíjate, podemos ser mujeres desarrolladas mentalmente, en acción, en pensamiento, hasta en espíritu, pero necesitamos siempre del aliento de tu compañera, compañero, de quien está junto a ti trabajando, haciendo los proyectos. ¿No es cierto? Siempre digo yo. Entonces, nuestros inicios, yo hablo, digo nuestros inicios porque no solamente he sido yo, también hay otras compañeras que actualmente todavía están aquí en la radio, algunas ya no. Nos ha costado primero porque el rechazo, en este caso, de la población, ¿no? Entonces, en Nauta y en Loreto y en nuestro país de manera general, siendo una sociedad muy machista, no siempre aceptan a las mujeres, ¿no? En los determinados espacios. Y creo que la radio, y aquí en Nauta hemos tenido eso. De las 7 emisoras que aproximadamente hay aquí en Nauta, la mayoría de las líneas periodísticas o periodistas, las líneas editoriales de su radio son llevadas en este caso por varones, ¿no? Y entonces nosotros éramos las únicas mujeres que nos habíamos atrevido a tanto, ¿no? Como decían algunas, ¿no? Entonces, nuestros inicios han sido bastante complicados porque había mucha crítica, nos decían que queremos nosotros ahí, ¿no? Nuestro espacio, no somos gente, somos gentes improvisadas, que no sabemos hacer comunicación y un sinnúmero de cosas, ¿no? Que ahora no viene al caso, en todo caso, reproducirlas. Eh, claro, hemos tenido el apoyo de otra gente, de amistades, de familia, que frente a estas críticas que habían y estos comentarios horribles que hacían de nosotros por ser mujer, y más aún, ¿no? Identificándonos a un pueblo, como es en el caso del pueblo Pucama, aún la situación era más dura, ¿no? Porque nosotros nos decían que éramos una radio de chacra, una radio de indios, entonces todos esos adjetivos, ¿no? Que nos daban y que cuando uno está en un proceso, por ejemplo, con el caso del pueblo Pucama hace algunos años, eh, no era fácil la gente que se identificase como Cucama, ¿no? Porque hubo buenos años donde el pueblo Cucama era considerado el pueblo y los nativos invisibles, ¿no? Así nos decían, pero no es porque no habíamos, sino porque estábamos escondidos, ¿no? Por el tema de la marginación, principalmente el tema del racismo, que data pues de hace muchísimos tiempos, ¿no? Entonces la gente lo que hacía era camuflarse para poder, en este caso, ser aceptado por la población y en eso estábamos la mayoría de nosotros. Entonces, cuando vinimos acá a la radio, todos aún sabiendo nuestros orígenes, o en todo caso algunos que ni siquiera se quisieron o nos preocupamos por enterarnos de los orígenes de nuestros papás o conversar con nuestros abuelos, de lo que podría ser los que tenían abuelos. Y entonces en la radio también nosotros empezamos un proceso, ¿no? De autorreconocernos como tal. Entonces a nosotros nos costaba en aquel entonces ese tema, ¿no? Cuando nos decían o nos insultaban de esa forma. Pero lo bueno es que, como te digo, siempre hemos recibido el respaldo de amigos, de familia, y nos decían, no, tú dale para adelante, tú siga nomás y una cosa como esa, ¿no? Entonces, y evitamos también en lo posible de escuchar o que nos cuente o nos diga, oye, te han estado diciendo esto de ti o de aquello, de tu radio y eso. Y entonces nosotros tratamos de evitar eso con el fin de que no nos afectara. Creo que ha sido un buen mecanismo, ¿no? De defensa en ese sentido, porque luego a mí me daba igual lo que decían, bueno, y ahora menos, ¿no? Entonces, como te digo, era bastante complicado en aquel entonces para nosotros, pero creo que poco a poco hemos ido encalando, hemos ido demostrando, las mujeres que estábamos en Ucamara, eh, del aporte significativo que podríamos dar, ¿no? Y ya la gente nos reconoce como tal, ¿no? Entonces en las instituciones, en la misma sociedad, o sea, en la propia Nauta, pues, ¿no? Nos reconoce, la gente no sabe de qué medio somos, de dónde somos. Y pues hemos podido saber mantener esta cuestión de la credibilidad como comunicadores, como periodistas, y entonces muchos nos hemos encontrado aquí, muchos nos hemos descubierto,
y nos gusta, ¿no? Nos gusta lo que hacemos aquí en la radio, nos gusta incomodar al poder, nos gusta incomodar cuando decimos algunas cosas y los que tienen el poder pues se sienten mal, pues se sienten incómodos o te terminan respondiendo cosas. Entonces, y se siente bien también, ¿no? De que seamos como un medio y que la gente te vea como un ente referente, de que ante ciertas circunstancias de búsqueda de ayuda para llegar a una autoridad política o para que una situación de algún problema en su comunidad, en su junta vecinal, si topan la puerta, llegan a Ucamara y a los programas que tenemos aquí en la radio, su voz va a ser escuchada, ¿no? Va a ser atendida, va a haber una reacción, en este caso, por parte de las autoridades cuando se trata de atender algunos problemas, en este caso, que tiene la población. Bueno, sí, es importante que, digamos, a nivel personal y profesional, el camino generalmente me ha sido complejo, como le ha sido complejo a muchas mujeres, especialmente racializadas en nuestro país. Como mujer afroperuana y afrodescendiente, aún más, ¿no? Entonces, yo no podría hablar de mi experiencia solo como mujer. Yo tengo que hablar de mi experiencia como una mujer afrodescendiente, afroperuana, racializada, digamos, desde esa perspectiva. Entonces, personalmente me ha tocado luchar contra las barreras de género, pero también contra las barreras ocasionadas por la identidad étnico-racial, lamentablemente herencia de este pasado colonial que la República como propuesta de conformación y política en nuestra sociedad tampoco ha sabido resolver. Entonces, he tenido que luchar en ese sentido. Incluso mi inicio en el periodismo fue en el ámbito deportivo, en un momento en el que las mujeres prácticamente estaban ausentes, especialmente en el fútbol. Llegué a ser la primera mujer narradora de fútbol en el Perú y los medios especializados en su momento me reconocieron como la mejor reportera deportiva en ese instante y en esos años que estuve como periodista deportiva. Eso no fue fácil, pero para mí es importante decirlo ahora, luego de 20 años prácticamente, porque da cuenta de todo lo que podemos hacer las mujeres en los distintos ámbitos. Sobre todo, mi mensaje iría hacia aquellas mujeres que no calzan en los estándares, ¿no?, de esta sociedad, que es, además de machista, es racista, es discriminadora. No estoy hablando solo de mujeres afrodescendientes, estoy hablando de mujeres indígenas, estoy hablando de mujeres que no calzan en estos cánones de la belleza impuestas por el occidente, aquellas mujeres que somos negadas de los espacios de los medios de comunicación, por ejemplo, por nuestro fenotipo, por el color, por la contextura, por la manera de pensar. Entonces, creo que pese a las dificultades que he detallado y que han sido sumamente complejas y que creo que nadie debería afrontarlas, no tendría que haber una exigencia mayor a determinadas personas, ni por ser mujeres, ni por ser afrodescendientes, indígenas, o por ser personas lesbianas, trans. En general, no debería haber ese tipo de exigencias mayores hacia las mujeres y sobre todo hacia algunas mujeres. Pero pese a todo lo que yo he señalado, y a mí me gusta también dar cuenta de que el camino en estos momentos, aunque muchas no lo puedan o podamos reconocer, está con mayores posibilidades para nosotras. Pero esas posibilidades las tenemos que seguir construyendo de manera colectiva, sin que esto signifique que no exijamos, por ejemplo, al Estado, a los propios medios de comunicación,
a las instancias privadas que, vuelvo, reconozcan nuestra existencia y sobre todo reconozcan nuestro derecho a desarrollarnos plenamente en los distintos ámbitos en los cuales podamos hacerlo, ¿no? Entonces, me parece que esa oportunidad es algo que también debemos reconocer, ¿no? Creo que se ha abierto el camino, otras mujeres abrieron el camino para quienes estamos ahora. Espero estar contribuyendo para abrir el camino de que mujeres diversas, afrodescendientes, indígenas, lejanas de los estándares, podamos también tener una mayor visibilidad y sobre todo un mayor reconocimiento porque es nuestro derecho. Bueno, sí, afrontamos todavía las situaciones que hay, qué bruto, ¿no? La situación no está tan buena para muchas, para algunas de repente un poquito mejor, pero todavía tenemos muy fuerte opresión, ¿no? En los diferentes espacios que estamos, en el trabajo, en la sociedad mismo, de cómo nos miran, ¿no? Y aún siguen cuestionando, ¿no? La capacidad intelectual muchas veces que las mujeres podemos tener, ¿no? Y las propias emociones, ¿no? Voy a partir con un mensaje en quechua. Warmi masiykunam, mayraq puriyninchis kashan, may karuraqmi purinanchis, chayqa sumaq sunquwan allinta ruwaspa, maymanpas chayallasunchismi, runa masinchiswan kuska, wawanchiskunawan kuska. Mujeres hermanas, muy largo es el camino para andar. Nos falta caminar mucho, pero con el corazón noble, con el amor que podamos dar como mujeres, hay que acompañar a nuestros hijos, hay que acompañar a nuestras sociedades, a nosotros mismos, y vamos a lograr lo que estamos buscando.